Listo. Bien, a continuación nos acompañará la doctora Viviana Morales. Ella tratará el tema juicio para la ejecución del silencio administrativo. La doctora Viviana Morales es abogada por la Universidad Central del Ecuador. Es máster en Derecho Ambiental por la Universidad París Pantaleón Sorbonne. Candidata a PhD en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, docente de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Ambiental en la UDLA y en el IAEN. Es autora de artículos, libros en Derecho Constitucional y Derecho Ambiental. La doctora se encuentra con nosotros. Buenas noches, doctora. Gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor tenerla con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias a Latin Juris por la gentil invitación. Gracias Fernando, gracias Damián y sobre todo gracias a todos quienes se dan cita a esta hora de la noche para escuchar esta segunda ponencia. Qué gusto poder compartir también panel con expertos en el tema administrativo. Bueno, a mí me han pedido que para el día de hoy haga una explicación de cómo debería funcionar el proceso para ejecutar el silencio administrativo, así que Fernando, le voy a pedir, creo que tal vez ya estoy habilitada, déjeme verificar para poder compartirles la pantalla, déjeme ver, no sé si me puede confirmar si ya ven mis diapositivas, por favor. Sí, doctora, las observamos. Ya, perfecto. Entonces podemos empezar. Bueno, voy a tratar de dar una explicación durante unos 30 o 40 minutos y después encantada resolveré cualquiera de las inquietudes u observaciones que tengan sobre este tema. Obviamente, antes de entrar a la parte procesal de lo que implica ejecutar el silencio administrativo, es importante, creo yo, partir de las bases teóricas, las bases obviamente doctrinarias y normativas que encierran a esta figura denominada silencio administrativo. La base constitucional del silencio administrativo se encuentra precisamente en el derecho de petición, que es un derecho que ha existido desde que nosotros nos conformamos como república en 1830 y que hasta la Constitución actual en el artículo 66.23 nos establece cuáles son los derechos de las personas y entre esos nos va a decir que existe el derecho a dirigir quejas y peticiones tanto individuales como colectivas a las autoridades. Y esta segunda parte es la que precisamente va a fundamentar el silencio administrativo, que es el hecho de que los ciudadanos tienen y las personas tienen derecho a recibir atención o respuestas motivadas. Y entonces, a partir de eso, la primera pregunta que surgirá no solo desde la Constitución de 2008, sino desde que existe la administración pública como tal, es qué pasa cuando la administración no responde las peticiones, reclamos o pedidos que le hacemos como administrados. Antes de ahondar en cómo funcionaba en sus inicios el silencio administrativo y por qué es tan importante entender su evolución. Deben saber que no solamente el derecho de petición está reconocido y tutelado en la Constitución, sino también en nuestro actual y reciente relativamente Código Orgánico Administrativo, que en su artículo 32 establece el derecho de petición en la misma línea de lo que ya nos dice la Constitución. Y además, este mismo código en su artículo 202 nos va a señalar que las personas tienen derecho a formular que el órgano competente, tiene que resolver este procedimiento mediante acto administrativo, que esta obligación de resolver las peticiones de los administrados en principio debería darse a través de un acto administrativo, pero obviamente no siempre esto ocurre, no siempre se llega a emitir un acto administrativo expreso y por eso es que se ha establecido esta necesidad de establecer una figura jurídica que un poco reconozca esta inactividad de la administración y genere un beneficio para el administrado frente a esta falta de diligencia de la administración pública, sin perjuicio de que también el Código Orgánico Administrativo nos aclara que más allá de que los plazos venzan y que la administración pública no se haya pronunciado, eso no le exime al órgano competente para emitir el acto administrativo. Adicionalmente, no solo que no esté exento de emitir un acto administrativo, sino que también ese acto administrativo de ninguna manera puede ser contrario a lo que implica el silencio administrativo positivo, que como ya veremos es un beneficio para el administrado, porque la regla general en este país es que la ausencia de una respuesta por parte de la administración pública no implica un perjuicio para el administrado, sino que por el contrario va a implicar que pueda ejercer los derechos que emanan de ese acto presunto. Dicho esto, entonces,
Deme un segundo. A ver, en realidad sí debe quedar claro que no en todos los ordenamientos jurídicos funciona igual el silencio administrativo y que esta ausencia de respuesta por parte de la administración pública es entendida y aceptada de manera diferente dependiendo del estado. Por ejemplo, en lugares como Francia o como nuestro país vecino Colombia, el silencio administrativo, la regla general es su negatividad, es decir, la consecuencia de la ausencia de respuesta por parte de la administración implica que la petición del administrado ha sido negada. En el caso de Ecuador, nosotros nacemos, nuestra norma administrativa nace declarando que la ausencia de respuesta implica silencio negativo. Ya desde hace muchísimos años, desde la ley de 1945, se establecía que primero, para poder ir al contencioso administrativo, yo tengo que haberle pedido algo a la administración y que después de 30 días de que yo le haya solicitado a esta administración pública algo, no me haya contestado. Y que esa ausencia de respuesta se tenía que entender como una negativa tácita, obviamente no expresa, al pedido que yo le hacía a la administración pública. Entonces, bajo la primera normativa administrativa, si la administración no me respondía, eso significaba una negativa. Y con esa ausencia de respuesta, yo podía impugnar en el contencioso administrativo, pero partiendo de la idea que el silencio, que mi petición no había sido aceptada. Lo mismo se ratificó en la ya, digamos, derogada ley orgánica de la función jurisdiccional administrativa. Ahora bien, ¿cuándo aparece el silencio positivo en Ecuador? El silencio positivo aparece apenas en 1993, en donde se va a establecer la idea de que el administrado debería tener una consecuencia positiva de la falta de actividad de la administración pública, obviamente siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Y por eso, en la Ley de Modernización de 1993, se establecía la necesidad de que la administración que no respondió dentro del término establecido, que eran estos famosos 30 días, o en ese entonces eran 15 con la ley de modernización, debía emitir un certificado en el que la administración haga un mea culpa y diga, yo no respondí dentro del término correspondiente y por lo tanto certifico que no hice bien mi trabajo. Obviamente, esto dio lugar a que en muchas ocasiones la administración pública no emite estas certificaciones que eran el requisito necesario para que yo pueda golpear las puertas del contencioso administrativo y pueda pedir la ejecución del silencio administrativo. Ahora bien, ya vamos a ver qué es lo que ha ido cambiando con la llegada del Código Orgánico Administrativo, pero antes sí es importante explicar unas características generales que engloban a la figura del silencio administrativo de acuerdo a la jurisprudencia relativamente reciente de la Corte Constitucional. Primero, la Corte Constitucional nos aclara que si la administración no ejecuta de oficio los beneficios que surgen de ese acto presunto, se tiene que iniciar un proceso de ejecución. Es decir, no necesariamente tiene que haber un proceso de ejecución si es que la administración pública de oficio acepta que no respondió dentro del término correspondiente y que por lo tanto se ha generado este beneficio para el administrado, como por ejemplo que el administrado, cumpliendo con todos los requisitos que establece la normativa municipal, haya solicitado un permiso de construcción y que no se le haya respondido en el término correspondiente. Eso implica que el administrado puede empezar a construir. Entonces, obviamente, ya veremos que hay dos posibilidades. Una, que la administración acepte su responsabilidad y, por lo tanto, como consecuencia de que el administrado cumplió con todos los requisitos, él pueda iniciar con los trámites y con obviamente todo el trámite que implica la construcción, pero, y que esto, consecuentemente, la administración no le multe, por ejemplo, por no tener un permiso, porque es evidente que por la falta de ausencia de pronunciamiento de la administración pública ya se genera este derecho que se basa en los requisitos cumplidos y que constaban en la normativa y que por lo tanto la administración de ninguna manera podría impedir esa construcción y mucho menos multarle a un ciudadano. Entonces esa sería como la forma más viable, más rápida y obviamente menos engorrosa de entender el silencio administrativo, que la misma administración pública ejecute y garantice que este silencio administrativo y todas las consecuencias beneficiosas para el
el administrado se cumplan. Y por eso es que la Corte Constitucional ha aclarado que solamente cuando la administración no ejecuta las consecuencias del silencio administrativo se puede iniciar un proceso de ejecución ante el contencioso administrativo. Adicionalmente, la Corte Constitucional nos ha dicho que una vez que el derecho ha sido establecido como consecuencia del silencio de de la ejecución, digamos, de la generación de este acto presunto, de ninguna manera la administración puede emitir un acto posterior que sea contrario al silencio administrativo positivo. Es decir, que si yo dentro del tiempo, y otra vez regresando al ejemplo que estábamos viendo del permiso de construcción, si la administración pública no responde dentro del término que establezca la normativa, si es que no hay un término específico, serán los 30 días que ha establecido el Código Orgánico Administrativo, eso implica que necesariamente la administración pública tiene que permitir esa construcción y que de ninguna manera, después del término que establezca la ley, pueda emitir un acto que sea contrario. Por ejemplo, un acto negándole el permiso de construcción. Obviamente, esto partiendo de la idea de que el administrado presentó todos los requisitos que la ley exige para poder acceder a este permiso. Y la otra cosa que nos va a decir la Corte es que en la ejecución del silencio administrativo jamás se resuelve el fondo del asunto, porque no se trata de un juicio de conocimiento, sino de un juicio de ejecución. Y ¿qué quiere decir esto? Que el derecho ya se generó desde antes de que inicie el proceso en el contencioso administrativo y que no es necesario declarar ese derecho en el contencioso a través de un juicio de conocimiento y que por el contrario, el simple hecho de que se haya emitido este acto presunto por la ausencia de respuesta de la administración pública, ya le permite al administrado poder ejercer y gozar de este derecho. Y lo último que nos va a decir la Corte Constitucional es que el derecho se genera por las condiciones o modos prefijados en el ordenamiento jurídico y que básicamente lo que funda el silencio administrativo es la falta de respuesta de la administración pública. Ahora bien, como les decía, en otros países existe silencio administrativo negativo, en Ecuador existe silencio administrativo positivo, y lo que debería quedar claro es que no se puede partir de la idea de que deberían existir generalidades, es decir, ya vamos a ver que en Ecuador funciona igual. Si bien es cierto y la premisa básica es que el silencio administrativo es positivo, así como en Francia el silencio administrativo es negativo, en realidad ya vamos a ir dándonos cuenta que con el análisis de caso por caso hay que ir estableciendo excepciones o aclaraciones de cómo ha de funcionar el silencio administrativo, porque no puede ser siempre que ante cualquier caso de cualquier índole o ámbito opere el silencio positivo o que por el contrario opere el silencio administrativo negativo. Para eso les he traído como un caso icónico de los franceses para después aterrizarlo a un caso ecuatoriano. En principio yo les decía que para ellos el silencio administrativo es negativo. Y después, con el paso y digamos, esto es ya muy reciente, una ley déjenme les pongo aquí el nombre, por cierto, una ley que entra en vigencia, ay, perdón, es que yo soy la que no ve, denme un segundo, es esta, por favor, ya, ok. Entonces, en principio, ¿qué nos va a decir una ley del 2000 en Francia? Nos va a decir esta ley de derechos de los ciudadanos y de sus relaciones con la administración, que la administración tiene 2 meses para responder. Obviamente, cada país maneja tiempos diferentes y que, caso contrario, se entiende que la petición ha sido negada. Obviamente va a decirse que pueden establecerse excepciones en cada ley y que dependiendo la materia puede crearse como consecuencia el silencio administrativo positivo, pero esa es la excepción. ¿Qué es lo que va a pasar luego? Sale una ley en 2013 diciendo que el silencio administrativo en Francia ya no va a ser negativo, sino que va a ser positivo porque debería tener una consecuencia la inactividad de la administración, en la idea de que no se puede aplaudir estas omisiones de la administración pública y que por ende esto debería motivar a las administraciones públicas a pronunciarse y no a cruzarse de brazos esperando que transcurra el término correspondiente, 30 días, 60 días, dependiendo lo que corresponda para cada caso, y que después se abstenga de hacer su trabajo y como consecuencia se entienda que ha sido negada la petición del administrado. Por eso es que los franceses poco a poco van a ir avanzando hacia el silencio administrativo positivo. Con esta aclaración les puedo contar este caso. A ver, en principio habíamos dicho que Francia hace no mucho acoge la idea de que debería existir un silencio administrativo positivo.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y para que vean que esto necesita un análisis caso por caso. El caso que vamos a ver es ambiental, de permisos ambientales. Obviamente es materia administrativa, pero tiene que ver específicamente con un tema que no tiene que ver, por ejemplo, con temas mineros o con temas de educación o de salud, sino con el tema ambiental en específico. Y con base en eso es que la normativa francesa ha ido creando excepciones. Si bien es cierto y hay un silencio administrativo positivo, este caso versa sobre lo siguiente, y es que un granjero tenía una granja de vacas y sacó una autorización para poder criar esas vacas. Él tenía autorización para criar 500 vacas, por ponerles un ejemplo, y un día decidió ampliar su negocio y tener 1000 vacas. Pero de acuerdo a la normativa francesa, cuando uno quiere tener 1000 vacas, necesita otro tipo de autorización mucho más rigurosa, porque obviamente el impacto ambiental va a ser mucho más grande, porque no es lo mismo criar 500 que 1000 vacas. Y entonces, según la normativa francesa, este granjero tenía que pedir una nueva autorización porque su actividad ya iba a ser mucho más contaminante. Este granjero, en lugar de pedir una nueva autorización, simplemente le escribe al Ministerio del Ambiente, en este caso allá a la prefectura, diciéndole, oiga, ya no tengo 500 vacas, tengo 1000 vacas, así que le aviso que ahora pues ya tengo un número mayor de vacas y lo pongo a su conocimiento. El prefecto, la prefectura nunca le contesta porque la prefectura parte de la idea de que no, yo no tengo por qué contestarle porque él hizo mal el trámite. Él tenía que pedir una nueva autorización y no simplemente ponerme en conocimiento que ahora tiene 1000 vacas, entonces nunca le contesta. Y después de un tiempo, el prefecto va, revisa la granja y como tenía más vacas de las que le permitía su autorización inicial, pues le multa. Entonces, ¿qué va a pasar? Él presenta obviamente un pedido ante el Tribunal Contencioso de allá, no entraremos cómo funcionan los tribunales de allá, pero en general él presenta un reclamo ante el tribunal diciéndole que él pidió él puso a conocimiento que ya iba a tener 1000 vacas y que el prefecto nunca le contestó y que por lo tanto él entendió que su petición había sido aceptada. ¿Qué es lo que le va a decir el tribunal? Usted tiene razón. El prefecto tenía que haberle dicho si le acepta o no le acepta y como nunca le respondió, entonces se entiende que opera el silencio administrativo positivo porque eso lo ha reconocido la normativa francesa recientemente, que en este país aplica el silencio administrativo positivo. Luego se apela a esta decisión por parte de la prefectura y la Corte de Alzada le va a decir que no cabía silencio administrativo en este caso porque él tenía que pedir una nueva autorización y él no hizo el trámite correspondiente. Entonces este caso llega hasta casación y el Consejo de Estado, que es un equivalente a la Corte Nacional de Justicia aquí, va a decir y va a preguntarse ¿qué mismo opera en este caso? ¿El silencio administrativo positivo o negativo frente a la ausencia de una respuesta por parte del prefecto? Y aquí la Corte, el Consejo de Estado lo que va a hacer es decir esto tiene que ser analizado caso por caso. Yo no puedo decir que siempre cabe silencio administrativo positivo o que siempre cabe silencio administrativo negativo. Y obviamente la jurisprudencia para los franceses es súper importante, es una fuente primaria del derecho, así como para nosotros aquí digamos los precedentes de la Corte Constitucional o los fallos de triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia. Y entonces en este caso la Corte, el Consejo de Estado va a crear una regla y va a decir, a ver, en este caso, por ser materia ambiental y porque no basta con que se dé por avisado al prefecto que aumenta el número de vacas, se debe entender que por la ausencia de respuesta ya genera un derecho positivo, sino que por lo importante que es cumplir con la normativa ambiental y por lo importante que es evitar la contaminación, entonces él debió haber sacado una nueva autorización y se aclara que en temas ambientales, sobre todo en lo referente a autorizaciones, nunca puede aplicarse el silencio administrativo y positivo y que por lo tanto en este caso él tuvo que haber hecho un trámite diferente. Entonces, un poco la idea es que vean que no se puede hacer como generalidades. En el caso de Ecuador, si bien es cierto y la regla de principio es que el silencio administrativo es positivo, hay varios casos en los que la normativa ha establecido de manera expresa que el silencio administrativo es negativo, como por ejemplo cuando se presenta un recurso extraordinario de revisión. El Código Orgánico Administrativo establece que si después de 20 días de presentado ese recurso no te dan una respuesta admitiéndote o inadmitiéndote ese recurso, se entiende que te inadmitieron
Y asimismo, si ya una vez admitido ese recurso no se resuelve en un mes, como lo establece como término para resolverse el recurso, se entiende que ese recurso ha sido rechazado. Y obviamente estas ya son, digamos, te va dando luz desde el Código Orgánico Administrativo de que no siempre la ausencia de respuesta de la administración implica una actuación o un beneficio para el administrado y una consecuencia positiva para el administrado. Y de ahí, obviamente, cada ley maneja sus temas de manera específica. Por ejemplo, la ley de Contraloría te dice que si se impugna responsabilidades civiles culposas o reconsideraciones de reintegro y no te responden, eso es una denegación tácita. Igual en temas de indulto, si es que tú le pides un indulto al presidente y él no te contesta, el reglamento de indultos te aclara que aquí no opera el silencio administrativo. También la ley orgánica de telecomunicaciones, cuando se piden autorizaciones para temas de antenas, te dice, si es que usted le pide a la administración un permiso para colocar una antena y la administración no le contesta, tampoco opera el silencio administrativo. Y creo que esto es sano que no existan generalidades porque cada materia necesita un tratamiento específico y más aún cuando las consecuencias de la inactividad de la administración podrían traer violaciones de derechos, daños, y para que me entiendan lo que les estoy diciendo y la gravedad de que no se cree una generalidad, yo les traje un ejemplo que es este de aquí. Y es que en principio, déjenme que no estoy viendo completa la pantalla. Ya, ok. A ver, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 209, te dice qué pasa cuando tú como administrado le pides a la administración una autorización para hacer algo y la administración no te contesta. Te dice que si tú lo que le estás pidiendo es una autorización, como por ejemplo que yo como una empresa minera le pida una autorización al Ministerio del Ambiente porque necesito una licencia ambiental para poder iniciar mi actividad minera y ese Ministerio del Ambiente, pasado el término establecido, no me entrega la licencia ambiental, ¿qué es lo que ocurre? La regla general, según el Código Orgánico Administrativo, es que si transcurrido el plazo para concluir el procedimiento administrativo, la administración no dicta y no notifica una resolución, ya sea aceptándome o negándome mi pedido de licencia ambiental, se entiende que ha sido aprobada y que por lo tanto yo, empresa minera, puedo empezar mañana a extraer minerales o hacer prospecciones o lo que quiera hacer, porque como yo ya le pedí al Ministerio del Ambiente y le presenté en principio la documentación necesaria y no me ha respondido, entonces puedo efectivamente iniciar mis actividades. Ahora bien, justo centrándonos en el tema minero, que es el ejemplo que yo les daba, la ley minera es sumamente permisiva. Si ustedes revisan la ley minera, te aclara todos los tipos de silencio administrativo positivo que hay y te dice, si es que un minero está pidiendo una renovación de una concesión minera y no le responden en 90 días, se entiende que ha sido aceptada. Si, por ejemplo, son temas de exploración avanzada y obviamente son temas técnicos, pero para darles un ejemplo, estamos aterrizando en la ley de minería, hay 60 días o para tal cosa hay 60 y 30 y 90 días. Entonces, siempre la ley minera te prevé, obviamente, una consecuencia positiva, que es que tu petición ha sido aceptada, tu pedido de autorización ha sido aceptado y por lo tanto tú puedes empezar la actividad. ¿Por qué creo yo que esto es riesgoso? Porque obviamente yo puedo ser una empresa que presenté, por ejemplo, toda la documentación necesaria, pero luego el Ministerio del Ambiente decidió no darme y obviamente no me contestó dentro del término correspondiente porque estaba haciendo unos análisis del Ministerio del Ambiente y se dio cuenta que donde yo solicité hacer minería es un área súper biodiversa, es un área protegida, es un área donde no debería haber minería. Y obviamente la administración negligentemente no respondió porque pueden pasar mil cosas, porque estaban esperando un cambio de autoridades, porque estaban esperando un informe final, por cualquier razón no contestó dentro del tiempo. ¿Eso qué significa? Que yo como minera, yo ya empecé mis actividades y que como consecuencia de mis actividades yo podría haber causado daños, yo puedo estar contaminando un río, puedo haber estado talando árboles, puedo haber estado metiendo materiales como mercurio o cianuro en el suelo y erosionando el suelo. Y obviamente que esto luego pasará por un proceso de revisión y ya llegaremos a eso, porque ¿qué puede hacer el Ministerio del Ambiente cuando se da cuenta de que esa ejecución del silencio administrativo, de su falta de respuesta, está causando daños, en este caso, no solo a los administrados, que serían quienes necesitan, con base en el interés general, gozar de un bosque que esté en buenas condiciones, sino que adicionalmente la misma naturaleza se está viendo afectada, lo que pone en juego la violación de muchos derechos constitucionales. ¿Qué puede hacer la administración pública? Ya vamos a ver que obviamente hay vías, como por ejemplo, impugnar esto y sacar
sacarlo a la luz en el juicio de ejecución, pero para que eso pase, llegará 1 año o 2 años hasta que se realice la audiencia en la que yo le pueda probar al contencioso que no se cumplían con los requisitos establecidos o que, por ejemplo, sí se cumplían con los requisitos, pero que acabamos de ver en un informe que no era posible dar en esa zona una concesión y que, por ejemplo, debería haberse iniciado un juicio de una acción de lesividad. O sea, hay muchas cosas y ya ahondaremos en la acción de lesividad. Por lo que les estoy diciendo es que es súper peligroso tener una regla general en la que se diga siempre el silencio administrativo es positivo, pero más riesgoso aún es que las normas técnicas, como por ejemplo en este caso la ley de ambiente, o puede ser la ley de telecomunicaciones, o dependiendo el caso, la materia técnica debería saber cuándo cabe o cuándo no cabe el silencio administrativo. Es decir, el legislador puede crear excepciones en cada ley y deberían estar establecidas. Yo, porque tal vez trabajo en temas ambientales, les estoy dando ejemplos de cómo es grave que se piense que la premisa general es aceptar siempre el silencio administrativo, porque eso podría llevar a la vulneración de muchos derechos constitucionales que están permitidos por el legislador, porque te está autorizando que la minera funcione frente a una ausencia de respuesta de la administración pública, y eso no deja de ser preocupante. Sigo entonces con lo siguiente. La Corte Constitucional ha emitido muchas declaraciones respecto a cómo debe entenderse el silencio administrativo, pero sobre todo el juicio y el proceso judicial que engloba el silencio administrativo. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando la administración pública no me contesta dentro del término establecido, ya se genera este acto presunto y por lo tanto yo ya puedo empezar a gozar de los beneficios. Lo que ha tenido que ir aclarando la Corte Constitucional es cómo entender este proceso en varias etapas. ¿Cuál es la regla de inicio? Y esto es súper importante. Es que tanto el COGEP como la jurisprudencia de la Corte Constitucional te aclaran lo siguiente, es: ¿tú ante quién presentas un pedido de ejecución de silencio administrativo? No ante la administración pública, evidentemente, sino ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Es el Tribunal Contencioso el que te va a decir si se ejecuta o no se ejecuta tu silencio administrativo. Entonces, como ustedes ya han estudiado esta escalera procesal de qué pasa después de ir al Contencioso Administrativo, saben que una vez que se emite la sentencia del Contencioso Administrativo en la que me acepten o me nieguen el silencio administrativo, va a haber una parte inconforme. Obviamente, una de las dos partes va a salir perdiendo y se va a tener que, en el mejor de los casos, va a querer presentar un recurso de casación para que se vuelva a revisar esa decisión del contencioso administrativo. Y entonces aquí es cuando va a entrar la jurisprudencia de la Corte Constitucional diciendo, les recuerdo, porque de estos casos ya han habido muchos, la Corte va a decir, les recuerdo que las sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo responden a un proceso que tiene que ver con un juicio de ejecución, es decir, no es un juicio de conocimiento en el que se declara un derecho, sino que en el juicio de ejecución únicamente se ratifica la necesidad de ejecutar un derecho que ya existía previamente. Y por eso la Corte Constitucional va a decir que, y esto lo va a repetir el COGEP después, es que no puede, mediante recurso de casación, revisarse las sentencias del contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque se trata de juicios de ejecución. Si ustedes leen el artículo 266 del COGEP, dice que el recurso de casación solo procede o contra sentencias o contra autos que pongan fin a los procesos de conocimiento. Pero el caso del silencio administrativo no es ni no es ni un auto definitivo ni una sentencia que tenga que ver con temas, con procesos de conocimiento. Entonces, lo que te está aclarando la Corte Constitucional es que la casación no es la vía idónea para poder cuestionar o impugnar una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo. Y obviamente la Corte Constitucional va a aclarar que el silencio administrativo es un proceso de ejecución y no de conocimiento, y que no puede interponerse un recurso de casación respecto a las sentencias de silencio administrativo que expide el Tribunal Contencioso Administrativo. Obviamente esa no es la única aclaración que ha hecho la Corte Constitucional, sino que
vamos a ir voy a revisar dos casos puntuales por cuestiones de tiempo para que vean lo que la Corte Constitucional piensa sobre esta figura. Este es un caso fácil relativamente, es que una secretaria de un juzgado pidió que le paguen los haberes que merecía por la subrogación y el encargo de unas funciones dentro del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura nunca le respondió, obviamente nunca le pagó. El tribunal, ella va a presentar y a solicitar la ejecución del silencio administrativo ante el Tribunal Contencioso Administrativo. El tribunal le acepta y le dice, obviamente no le respondieron dentro del tiempo, así que yo le ordeno al Consejo de la Judicatura que le pague los valores y los intereses que correspondan. Luego, el Consejo de la Judicatura, que no está conforme evidentemente con esta sentencia del Contencioso Administrativo, va a presentar un recurso de casación porque ya va, según el Consejo de la Judicatura, el requisito para que proceda a la ejecución del silencio administrativo es que ella presente una certificación, al menos eso te decía la ley de modernización antes, que tú tenías que adjuntar una certificación donde la entidad te diga, yo no hago bien mi trabajo y por lo tanto reconozco que no le contesté dentro del término correspondiente. Entonces el Consejo de la Judicatura decía, yo nunca le entregué esta certificación, por lo tanto ella nunca presentó y por lo tanto no cumple todos los requisitos para que se ejecute el silencio administrativo. Y entonces, ¿qué es lo que le va a decir la Corte Nacional de Justicia? Va a inadmitir a trámite su demanda su recurso de casación. ¿Por qué? Porque por esta regla que ha existido tanto de la Corte Constitucional como del COGEP, y este no es un juicio de conocimiento, este es un juicio de ejecución, y los recursos de casación no sirven para analizar juicios de ejecución, así que yo le inadmito. Luego, ustedes saben que para cuestionar los autos de la Corte Nacional de Justicia se pueden presentar recursos de hecho, y entonces el Consejo de la Judicatura presenta un recurso de hecho, y en el recurso de hecho la Corte Nacional de Justicia le va a rechazar y le va a decir, oiga, ya le dije que es un proceso de ejecución y no de conocimiento, así que le rechazo. Luego ustedes saben que este proceso, que digamos se llevó como un proceso de lo contencioso administrativo, puede tomar un ámbito constitucional, como a través de una acción extraordinaria de protección para que se revise la última actuación, sobre todo la última actuación de los jueces administrativos, contencioso administrativos. Entonces, el Consejo de la Judicatura, como no estaba conforme con todo lo resuelto en materia contencioso administrativa, decide presentar una acción extraordinaria de protección en contra de lo último que pasó. ¿Qué fue lo último? El auto de la Corte Nacional de Justicia en el que inadmitió a trámite el recurso de casación. ¿Y qué es lo que va a pasar en este caso? La Corte Constitucional, y aquí sí les debo decir que ha existido un cambio de línea jurisprudencial. La anterior composición de jueces, sobre todo, es decir, los que estuvieron hasta antes del 2019 en la Corte Constitucional, sí solían admitir a trámite y luego, estas acciones extraordinarias de protección y luego dejarla reposar el sueño profundo, y obviamente son casos que se quedaron pendientes de resolución y tuvieron que ser resueltos por la conformación que llegó a partir del año 2019. Entonces, cuando llega la composición de jueces del 2019, este caso ya estaba admitido a trámite, lo que significaba que la Corte Constitucional estaba obligada a ver el fondo del asunto porque ya había sido admitida a trámite, ya estaba en el cajón de la Corte Constitucional. Y entonces, lo que es importante aclarar es que la Corte Constitucional va a decir, a ver, yo ya no puedo inadmitir ahorita trámite, aunque eso sería lo correcto. Esa es la idea de la Corte Constitucional, no deberían poderse presentar acciones extraordinarias de protección. ¿Por qué? Porque la regla de la Corte Constitucional, y eso está en la sentencia 586-16 de P, es que la acción extraordinaria de protección cabe contra sentencias ejecutoriadas y contra autos definitivos. Esos son los dos únicos supuestos bajo los cuales cabe la acción extraordinaria de protección. Entonces, la Corte Constitucional va a decir, este auto en el que se rechaza el pedido del Consejo de la Judicatura no es un auto definitivo. ¿Por qué? ¿Por qué no es un auto definitivo? Porque este no es un juicio de conocimiento, ese fue un juicio de ejecución y el proceso ya se decidió en el contencioso administrativo. Y la Corte Constitucional nos va a explicar cuándo un auto puede ser considerado definitivo, aunque en principio no parezca. Entonces va a decir, a ver, un auto es definitivo si a pesar de no poner fin al proceso, causa un gravamen irreparable. Entonces, ¿qué es lo que va a decir la Corte Constitucional? Que en el caso del silencio administrativo, el auto de la Corte Nacional de Justicia que rechazó el recurso de hecho, no es que puso fin al proceso,
¿cuándo se puso fin al proceso? El proceso se puso fin con la sentencia del contencioso administrativo. Es decir, una vez más va a aclarar, el juicio no se acaba en la Corte Nacional, el juicio se acabó mucho antes, se acabó en el contencioso administrativo, ahí debió haber terminado. Lo segundo es que va a decir que también el auto podría ser considerado definitivo si resuelve el fondo de las pretensiones con autoridad de cosa juzgada material. Y en el caso del silencio administrativo, otra vez se recalca la idea de que es la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo la que se pronuncia de manera definitiva. Es ahí donde se acepta o se niega el silencio administrativo. Ya no hay otra vía para cuestionar, no hay recurso de casación, ahí muere el proceso. Y lo último que te va a decir es que el auto también es definitivo si, aunque no resuelve el fondo de las pretensiones, impide la continuación del juicio como el inicio de un nuevo ligado a esas pretensiones. Y otra vez concluyen lo mismo. El proceso ya terminó antes, el proceso terminó en el contencioso y por lo tanto no lo va a decir directamente, pero yo creo que si leen entre líneas desde esto, y es, el juicio nunca se acaba ni con la sentencia de un recurso de casación, ni con un auto de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuándo se acaba el proceso? Con la sentencia del contencioso administrativo. Entonces, respecto a qué debería presentarse una acción extraordinaria de protección para que no me inadmita la Corte Constitucional, respecto a la sentencia, no de la Corte Nacional, no del auto de la Corte Nacional, ya ni siquiera debería perder el tiempo activando esas vías, porque ya el COGEP me dice, no puede presentar, no cabe para juicios de ejecución. Entonces, lo que yo debería cuestionar a través de una acción extraordinaria de protección es la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, si ven, lo que nos ha tenido que ir aclarando la jurisprudencia es que ustedes, que a veces los abogados perdemos tiempo yendo a vías innecesarias, nos va a decir que ¿para qué van a la Corte Nacional de Justicia si el recurso de casación no es idóneo para el silencio administrativo? ¿Para qué presentan un recurso de hecho si eso no es idóneo para el silencio administrativo? Entonces, ¿qué? Si yo no estoy de acuerdo con la sentencia del contencioso administrativo y tendré que probar que esa sentencia violenta derechos, solo ahí yo tendré de modo directo que ir con una acción extraordinaria de protección sin necesidad de golpear antes las puertas de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, esa es la otra idea que quería contarles. Ahora, otro tema que es muy controversial en los juicios de silencio administrativo es si cuando yo pido que se ejecute el silencio administrativo, puedo pedir que me paguen haberes pendientes. Y respecto a esto les digo es que no hay una jurisprudencia unánime, al contrario, hay casos disímiles en los que se ha resuelto de manera diferente y aclaro que sería bueno que en algún momento o la Corte Nacional siente un fallo de triple reiteración o que la Corte Constitucional cree jurisprudencia o que se haga una modificación de la normativa para aclarar esto. ¿Por qué? Les voy a dar dos casos que se resolvieron de manera diferente. Un caso fue resuelto llegó hasta la Corte Constitucional. Obviamente empezó en el contencioso administrativo, pero terminó en la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección. Y todo versado porque un prefecto quería que le paguen unas vacaciones que no le habían pagado y el lío era porque le decían no le vamos a pagar, la prefectura decía no le vamos a pagar porque usted no es servidor público, usted pertenece a un cargo de libre remoción y los de libre remoción no tienen derecho a vacaciones y a pagos de vacaciones. Entonces, como nunca le respondió la prefectura bajo este argumento que tenía y que luego la prefectura lo dijo en el juicio, pero que nunca le respondió por escrito, él dijo, como no me ha respondido la prefectura, yo voy a pedir el silencio administrativo. El Tribunal Contencioso Administrativo le acepta y le dice, usted tenía derecho a vacaciones y como nunca le contestaron, entonces se entiende aceptada su petición y por lo tanto yo le ordeno a la prefectura que le pague la liquidación de sus vacaciones. Este caso llega hasta la Corte Constitucional y la Corte Constitucional ratifica eso y es que a él sí se le debía haber pagado las vacaciones. No entraremos en si se le debía o no pagar y cuáles son las reglas vigentes porque lo importante no es eso. En todo caso, a él sí se le paga. Hay otro caso que que ya se resolvió en el Tribunal Contencioso Administrativo. Ahí tienen todos los números por si luego quieren revisar en el SAlle o quieren ver la sentencia en Google o donde sea. El Tribunal Contencioso Administrativo resolvió otro caso
caso en enero del 2019 y tenía que ver con un funcionario público, le pide a Petroecuador que le otorgue el nombramiento porque cumplía los requisitos para acceder a ese nombramiento. Nunca le contestó Petroecuador. Entonces, él va al contencioso administrativo y solicita la ejecución del silencio administrativo, pero además que le paguen las remuneraciones que no ha percibido durante este tiempo, desde que él debió recibir el nombramiento y no le dieron, y adicionalmente que se inicie un proceso de contraloría contra varias personas de Petro porque no han hecho bien su trabajo y no le han otorgado el nombramiento. Entonces, respecto a esto, deben saber que existe una regla, y es que el artículo 153 del COGEP establece que nunca se puede hacer acumulación indebida de pretensiones, porque eso es un vicio procesal insubsanable. ¿Y qué es lo que va a decir este funcionario que está solicitando el silencio administrativo? Perdón, ¿qué es lo que va a decir el contencioso administrativo? El contencioso administrativo va a decir, a ver, aquí hay que separar dos cuestiones. Una cosa es el silencio administrativo. Si usted quiere que yo declare silencio administrativo porque usted tenía derecho a ese nombramiento, usted cumplía con los requisitos y no le otorgaron, está muy bien, yo puedo resolver eso a través de silencio administrativo y yo, Tribunal Contencioso Administrativo, soy competente para eso. Pero luego el contencioso administrativo va a decir, si usted lo que quiere es que le paguen remuneraciones, usted debería iniciar una acción de plena jurisdicción, una acción subjetiva, que es, creo, un poco lo que estaban revisando en la charla anterior, ¿no? Entonces, el punto es que le va a decir que el silencio administrativo no es la vía adecuada para solicitar remuneraciones y en cierto modo reparaciones por los daños causados al administrado, sino que debería irse al juicio de plena jurisdicción y que si quiere iniciar un proceso de contraloría o responsabilidad civil, debería irse pues también a la vía idónea y que el Tribunal Contencioso Administrativo a través del juicio de silencio administrativo no le puede otorgar remuneración, el pago por remuneraciones. En este caso sí hubo un voto salvado y el voto salvado va a decir que el Tribunal Contencioso sí debía haber declarado no solo la ejecución del silencio administrativo, sino que consecuentemente debería haberse pagado las indemnizaciones y haberse dado aviso a la Contraloría General del Estado para que inicie un examen especial sobre lo ocurrido en este caso. ¿Qué es lo importante y qué es lo que les quiero decir? Creo que en realidad, y este es como un criterio muy personal, es que creo que el Tribunal Contencioso Administrativo no alcanza a entender el fin finalmente de la jurisdicción contenciosa administrativa, que debería ser el fin reparador. Tú no puedes repararle en este caso, este funcionario solo devolviéndole el puesto o solo entregándole el nombramiento, porque obviamente las violaciones fueron mucho más allá de eso. Y si tú, como el parte del silencio administrativo, no era solo, no se generó solamente el derecho a que tenga el nombramiento, sino a que le paguen todo lo que tenía que recibir como monto de su remuneración y que no lo hizo. Entonces, esta es una crítica, como les digo, mientras que en el primer caso que vimos, sí se aceptó que le paguen las vacaciones al prefecto, en el segundo caso le dijo, yo le devuelvo, yo le otorgo el nombramiento o ordeno que le otorguen el nombramiento, pero yo no le voy a decir que le paguen las remuneraciones porque ese es un juicio aparte. Al final es dilatar la justicia contencioso administrativa, porque no se le puede pedir al administrado que presente un juicio de silencio administrativo, pero que si quiere reparaciones, digamos, que materiales, que vaya e inicie otro juicio. A mí me parece que eso debería ser aclarado o con una ley o con una jurisprudencia. El juez contencioso en un juicio de silencio administrativo debería también otorgar reparaciones. Obviamente, ¿cuál es la crítica que se hace a esto? Es que el juicio de silencio administrativo no es un juicio de conocimiento y que por lo tanto no se puede saber a ciencia cierta cuál es el monto que se debería reparar. Pero ustedes saben que en esta idea también cuando se tratan de montos relativamente fáciles de calcular, el mismo derecho constitucional ha dicho que el mismo juez contencioso administrativo debería poder fijar valores o que el juez constitucional debería poder fijar valores también sin necesidad de un juicio separado. Creo que esta es una invitación a pensar hasta dónde puede llegar el juez contencioso administrativo para realmente garantizar el derecho a reparación por las violaciones causadas por la ausencia de pronunciamiento de la administración pública. Vamos a seguir porque todavía les quiero decir otras cositas, unos 10 minutitos más y luego ya escucho sus preguntas, ¿ya? A ver, ¿ante qué juez se pide? Estas son preguntas que surgen del ejercicio de la profesión y es que en principio obviamente la respuesta parecería súper obvia, ¿no? ¿Ante quién se pide el silencio administrativo? Ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que es quien debe ordenar la ejecución del silencio administrativo, pero no siempre es así. Ya hay casos en los que de aquí, por ejemplo, tenía que ver con que una compañía
presenta un reclamo administrativo tributario, es decir, sobre temas de tasas en el municipio de Guayaquil, perdón, por el cobro de unos impuestos. Y entonces, adicionalmente, esta compañía solicitaba que se declare la prescripción de ciertos valores y la reliquidación de otros, porque no consideraba que los montos que le había impuesto a pagar el municipio eran los correctos. Entonces le dijo, oiga, recalcule, mire qué hace, porque me ha calculado mal los impuestos. Nunca le contesta el municipio de Guayaquil y por lo tanto presenta, ¿qué va a presentar? Le va a pedir no al Tribunal Contencioso Administrativo, sino al tributario, que dos cosas. Primero, que declare el silencio administrativo porque el municipio nunca le contestó, y adicionalmente que ordene la prescripción de la obligación y la acción de cobro, porque según el administrado ya había pasado más del tiempo establecido para hacer el cobro de esos impuestos. El Tribunal Contencioso Tributario, yo en realidad creo que aquí hay como una observación a este análisis que va a hacer el Tribunal Contencioso Tributario. Va a decir, perfecto, yo como Tribunal Contencioso Tributario, lo único que puedo hacer es determinar o analizar el tema de impuestos, pero no el tema de silencio administrativo, porque yo no soy competente. Pero luego este caso es llevado a la Corte Nacional de Justicia, y la Corte Nacional de Justicia, la sala de lo tributario, no la de lo administrativo, sino la de lo tributario, va a pronunciarse no solamente sobre el tema de impuestos, sino también sobre si cabe o no silencio administrativo. Y al final creo que esto es peligroso, porque el Tribunal Contencioso Administrativo o la sala de lo tributario de la Corte Nacional de Justicia no son competentes para temas de silencio administrativo, y obviamente podría acarrear una nulidad del proceso, que luego en una acción extraordinaria de protección te den de baja todo esto. Y para eso yo les recuerdo que el artículo 145 del COGEP señala que obviamente se pueden presentar acciones, variedad o una pluralidad de acciones, siempre y cuando el juzgador sea competente para conocer todas estas. Y es evidente que si yo al contencioso tributario le pido que deje sin efecto el cobro de impuestos, pero adicionalmente le pido que ejecute el silencio administrativo, esa no es una potestad del tributario, porque el COGEP ha establecido que el juez competente para el tema de silencio administrativo no es el tributario, sino el contencioso administrativo. Entre las últimas cositas que quisiera decirles a ustedes es que ya en la práctica el proceso de ejecución de silencio administrativo es un trámite sumamente engorroso. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque si bien en principio es un juicio de ejecución, en la práctica sí creo que habría que analizar si realmente es un juicio de ejecución o si es un juicio de conocimiento. ¿Por qué? Y aquí viene como la gran novedad del Código Orgánico Administrativo. Me voy a regresar un segundo a esta diapositiva para que me entiendan. Denme un segundo. Aquí. El Código Orgánico Administrativo te exige y te va a crear un nuevo requisito en el artículo 207, y te va a decir que para que quepa la ejecución del silencio administrativo, el Tribunal Contencioso Administrativo tiene que probar que ese acto presunto, esa ausencia de pronunciamiento de la administración pública, no incurre en ninguna de las causales de nulidad, porque si no sería inejecutable. Es decir, ustedes tendrían que saber cuáles son las causales de nulidad de un acto administrativo, y para eso el artículo 105 del Código Orgánico Administrativo les da una lista de cuáles son las causas de nulidad de ese acto administrativo. Solo me voy a centrar en la 1, que para mí siempre es como la más global, la que abarca todo y la más ejemplificativa. A ver, pensemos otra vez en el permiso de construcción. Si yo le pido al municipio un permiso de construcción, pero yo no adjunté todos los requisitos que establece la normativa y la administración no me contesta, yo no puedo creer que por eso ya tengo un derecho, porque yo nunca presenté los requisitos. Y entonces, si ustedes se fijan en el numeral 1 del artículo 105, te dice que son nulos los actos que sean contrarios a la Constitución y a la ley. Y es obvio que ese acto administrativo presunto es nulo. Es nulo porque es contrario a la ley, porque yo tenía que, para poder acceder a ese permiso de construcción, presentar una serie de requisitos y no lo hice. Y como no lo hice, jamás yo podría pedir la ejecución de ese silencio administrativo. Entonces, regresando a lo que les decía, es que ¿qué es lo que va a pasar? Es que primero, el artículo 370A del COGEP te va a decir que
para ejecutar el silencio administrativo, el contencioso administrativo tiene que señalar día y hora para que se efectúe una audiencia. ¿Y qué va a pasar en esa audiencia? El tribunal tiene que oír a las partes y determinar si el acto presunto es o no es ejecutable, así como si incurre o no en las causales de nulidad. Entonces, al final del día se convierte en un juicio de conocimiento porque hay que presentar pruebas de que efectivamente el acto no es nulo. Y eso ya lo convierte en un juicio de conocimiento porque va a tener que determinarse finalmente si hay o no causales de nulidad, si yo cumplí o no con la normativa y si por lo tanto se puede ejecutar o no el silencio administrativo. También el hecho de que exista ya una audiencia te deja ver que no es que sea un trámite súper célere. Un juicio para que te convoquen a una audiencia y en la práctica pasan 2 años hasta 3 años antes de que te llamen a la audiencia. Entonces, ¿qué esperas? Tienes que esperar como administrado, no solo que la administración no te contestó y desde ahí ya tú no tienes un trato eficiente por parte de la administración pública, sino que adicionalmente tienes que esperar hasta que algún día el contencioso administrativo te declare la ejecución del silencio administrativo y para eso habrá que ir a una audiencia y obviamente ejercer el derecho de contradicción y verificar que no haya causales de nulidad y que el acto pueda ser ejecutable. Entonces, obviamente, esto lo convierte en un proceso que carece de celeridad y que al final termina siendo un juicio de conocimiento porque el hecho de que tú tengas que probar cosas en audiencias ya no es un juicio de ejecución realmente. Y lo último que les quería decir y que es súper importante es que, ¿qué pasa cuando la administración pública se da cuenta que ese acto presunto es nulo? Porque yo les decía, ¿qué pasa si es que yo me di cuenta de que en realidad yo no le contesté, pero además de que no le contesté a esa persona que me pidió el permiso de construcción como municipio, él no cumplía con todos los requisitos, él tenía que presentar X cosa como los planos del terreno y nunca los presentó? Eso ya lo convierte en un acto nulo. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 108 del Código Orgánico Administrativo? Que los servidores públicos tienen que oponerse a la ejecución de un acto nulo, motivando su negativa. ¿Cuándo van a tener que demostrar y obviamente argumentar y probar que el acto administrativo es nulo? En el juicio de ejecución del silencio administrativo, durante la audiencia, van a tener que probarle al Tribunal Contencioso Administrativo que ese acto no se puede ejecutar porque es nulo. Esa es como, digamos, la consecuencia de que el acto, de que la petición del administrado no haya cumplido con los requisitos que establece la normativa. Pero, ¿qué pasa? Y este es el otro escenario, si el acto administrativo no es que sea nulo, sino que por el contrario, es un acto administrativo regular. ¿Regular en qué sentido? Les voy a poner igual este ejemplo del parque infantil. Y es que si yo como administrado le solicito a la administración pública un permiso de construcción, yo presenté todos los requisitos que decía la normativa. Entonces yo hice todo bien como administrado, le presenté y el municipio de Quito no me responde dentro del término correspondiente. Pero no me responde porque el municipio está haciendo unos análisis y se ha dado cuenta que la zona donde yo pretendo construir va a ser declarada de utilidad pública muy pronto porque se va a construir un parque infantil. Y no me responde porque no me quiere autorizar algo que sabe que pronto va a ser motivo de este proceso de declaración. Y luego va a empezar el proceso de expropiación y todo lo que conlleva construir el parque de infantil. Entonces, en principio, yo como administrado hice todo bien. Y como yo hice todo bien, yo voy al contencioso administrativo para que pedir la ejecución del acto administrativo presunto, que en este caso es que me dejen construir. Esa puede ser una opción. La otra opción que yo como administrado, como no me han contestado dentro del término correspondiente, yo empiezo a construir mi casa, porque como no me contestaron, yo entiendo que me aceptaron, así que puedo empezar a construir. Lo segundo es que como yo como administrado diga, no vaya a creer luego que la administración me va a venir a derrocar mi casita, entonces primero voy a asegurarme y voy a pedir la ejecución del silencio administrativo en el contencioso administrativo. Y entonces puedo esperar a que el contencioso digamos, establezca la ejecución del silencio administrativo. Pero aquí aparece otra opción y es que la administración pública, si es que el administrado todavía no ha iniciado el proceso, el juicio de ejecución del silencio administrativo, puede utilizar esta figura del derecho administrativo que se llama la acción de lesividad. ¿En qué consiste para quienes no sepan? El Código Orgánico Administrativo te dice que cuando
se ha generado un derecho para el administrado a través de una actuación de la administración pública, tú no le puedes quitar como administración pública ese derecho. Y por eso el artículo 115 del Código Orgánico Administrativo te dice que con la finalidad de proponer la acción de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, la máxima autoridad de la administración pública tiene que previamente declarar lesivo para el interés público los actos administrativos. Entonces, eso es lo que pasa en este caso. La administración pública se va a dar cuenta que el administrado hizo todo bien, no es que hizo algo mal, porque si hubiese hecho algo mal, como incumplir la normativa, ese acto va a ser declarado nulo, pero ese no es el caso, porque el administrado en este ejemplo que yo les pongo hizo todo bien y presentó todos los requisitos y la administración pública no le respondió. Y no lo hizo porque la administración estaba planificando construir un parque de diversiones, un parque infantil. Y entonces la administración pública ahí es cuando puede iniciar esta acción de lesividad. ¿Para qué? Para retirarle y dejar sin efecto este derecho que el administrado tiene. Y ustedes, para los que no saben, la acción de lesividad es una acción que se presenta, que es declarada por la administración, en la que la administración dice, tenemos que revocarle este derecho que ha adquirido mediante acto presunto para poder construir su vivienda, porque es contrario al interés general. No porque el señor haya incumplido la normativa, sino porque no podemos permitir que construya en un lugar que va a ser un parque. Y por eso declaramos la lesividad y como consecuencia se pueden ordenar reparaciones si es que hay lugar a eso. Pero aquí viene el punto adicional, y es que la declaratoria de lesividad tiene que ser ratificada y aceptada por el Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, como ven, aquí hay dos opciones. La una es que durante el juicio de ejecución del silencio administrativo se declare la nulidad del acto administrativo y que por lo tanto se compruebe que hay una de esas causales del artículo 105 para la nulidad. O por el contrario, si el acto no es nulo, pero es inconveniente para la administración pública, cabe un juicio, una acción de lesividad y luego el pedido de ejecución de esa declaratoria de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, siempre y cuando no haya iniciado aún, y esta es la condición importante, siempre y cuando la lesividad cabe o el pedido de ratificación de lesividad cabe, siempre y cuando no se haya iniciado aún el proceso de silencio administrativo, porque si ya se inició, lo que va a pasar en el contencioso administrativo es que efectivamente va a tener que ser el juez el que decida si el acto, uno, es nulo y dos, si el acto es ejecutable o inejecutable. Entonces, como ven, es un tema técnico, pero es un tema bastante interesante en el que se abren muchas opciones de cómo entender sobre todo la ejecución del silencio administrativo y sobre todo para mí lo más importante que es si para algo nos debería servir el contencioso administrativo, y yo siempre esto lo veo como con ojos constitucionales, es para realmente garantizar el respeto a los derechos. El derecho administrativo tiene que responder al marco constitucional que tenemos. Entonces, hay que ver hasta dónde realmente los pedidos de silencio administrativo y esta inacción de la administración pública están siendo tutelados de manera correcta por el Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, eso es solo como para que lo mediten con su almohada. Muchísimas gracias por prestarme atención. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta o comentario. Quedo abierta a cualquier cosa. Gracias. Fernando, Bien, no sé si es que... ya, sí, ya. sí. Bien, muchas gracias, estimada doctora Viviana, por tan magnífica ponencia. Sí, acá en la sala azul tenemos la mano levantada de Cristian Coronel y después Luis Cascante. Tiene el uso de la palabra Cristian Coronel para que realice su pregunta. Doctora, muy buenas noches. Mi pregunta va relacionada en un acto administrativo de un proceso sancionatorio en el cual se interpone un recurso de impugnación por carecer de motivación, por carecer de fundamentos y competencia. La institución pública no genera ninguna respuesta y cuando se le hace un escrito de que se siente razón del tiempo transcurrido del oficio, tampoco dan respuesta. ¿Se da derecho a un silencio administrativo positivo? Muchas gracias, Cristian, por su pregunta. En realidad, acuérdense que la regla general de este país, de acuerdo al derecho administrativo, es que
siempre existe silencio administrativo positivo, salvo que la norma exprese lo contrario. Y en el caso de los recursos, el único para el que se prevé este silencio administrativo negativo es para el de revisión, que yo ya les decía, ¿no? Pero por ende entiendo que si usted lo que quiere impugnar lo está haciendo, por ejemplo, esta sanción, lo está haciendo a través, por ejemplo, de un recurso de apelación. En el recurso de apelación sí cabe el silencio administrativo positivo. Solo en el de revisión, en el extraordinario de revisión, no cabe silencio positivo. Entonces, en este sí cabe. La segunda parte de su pregunta era, ¿qué hago si obviamente no me da la certificación? Que es un poco de lo que hablábamos. Es obvio que la administración no va a decir, ay, si yo hago mal mi trabajo y entonces certifico que no respondo dentro del término correspondiente. En este caso, acuérdense que también esta regla nueva desde que está el Código Orgánico Administrativo establece que ya no se necesita la certificación porque era muy problemático, porque las administraciones no la daban, y por eso ahora lo único que se necesita es una declaración que no se establece si es que es una declaración ante notario o una declaración personal en mi pedido de ejecución del silencio administrativo, en la que yo tengo que declarar que la administración pública no me ha contestado en el término correspondiente, y obviamente añadir el oficio con la fe de recepción, que obviamente eso nos lleva a analizar otro tema, y es la declaración debería servir como prueba en un juicio de ejecución, porque, por ejemplo, con los notarios solemos hablar esto, y es que en realidad no debería, el Código Orgánico Administrativo debería modificarse en el sentido de que no debería bastar una declaración para que surta efecto como prueba, sino que debería ser un acta emitida por el notario, en el que el notario deje pública de que no hubo la respuesta por parte de la administración pública, para que eso surta y funja como prueba en el proceso contencioso administrativo. Entonces, bueno, esa es otra historia, pero ahora es, digamos, tal como está redactada la normativa, puede haber mucha discrecionalidad de los jueces. Un tribunal contencioso administrativo te puede decir, basta con que usted emita, adjunte a su pedido de ejecución una declaración al final que diga, punto final, declaro que no me ha contestado la administración pública, o dos, que yo vaya a una notaría y pido una declaración juramentada. Entonces, eso como para responder de que obviamente se ha querido subsanar la idea de que la administración pública difícilmente va a dar certificaciones, y que en el caso que usted me dice, sí cabe el silencio administrativo positivo. Eso, Cristian, gracias. No sé si es que alguien más tiene preguntas. Sí, Luis Cascante, por favor, tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias a la doctora. Desde un criterio de la Procuraduría del año 2010, señaló que no cabe en materia de contratación pública aplicar el silencio administrativo. Prácticamente se manifestaba que por aspectos de igualdad y de bilateralidad no cabía en materia de contratación pública aplicar el silencio administrativo. Sabemos que en la práctica esa igualdad no existe. Son contratos que ya formatos que la administración provee, y no existe pues realmente un cruce entre los dos contratantes, es decir, esta cláusula puede ir y esta cláusula. Esa es la realidad. Mi pregunta iba encaminada a lo siguiente: con la expedición del COA, ¿ese criterio ha cambiado de alguna manera o sigue vigente aquel criterio que en materia de contratación pública no cabe la aplicación del silencio administrativo? Ajá, bueno, a ver, yo aquí le haría dos aclaraciones. Primero, decirle que hay una resolución que, es más, me voy a permitir proyectarles como para que me entiendan. Solo denme un segundo, por favor, les pido perdón, referencias de aquí, porque con números, para que luego ustedes incluso puedan ir a revisar y lean más a detalle, porque obviamente yo les voy a dar aquí como, ay, un segundo, contratación. Ya, aquí está. A ver, me voy a permitir compartir mi pantalla un segundo para que puedan ver esto. A ver, yo les explicaría esto en dos tiempos. Primero, este tema de la contratación pública evidentemente ya ha sido muy cuestionado, como usted bien lo dice, Luis, y respecto a si cabe o no silencio administrativo en la contratación pública, primero lo que dice la doctrina. Por ejemplo, Patricio Secaira, él dice que el silencio administrativo es incoherente con la naturaleza de la relación bilateral, y que en realidad esto, como se hace, no los contratos administrativos y todo lo que, digamos, sobre todo el proceso contractual de la contratación pública tiene que ver con una igualdad entre partes, la ausencia de respuesta no debería implicar silencio administrativo.
Sin embargo, o más bien dicho, siguiendo esa línea, la Corte Suprema de Justicia, en la resolución 267-2004, te señaló que el silencio administrativo es propio de las relaciones unilaterales del derecho administrativo y no tiene aplicación en las relaciones bilaterales como en la contratación pública, salvo que sean reclamos que no tengan que ver con asuntos del contrato. Entonces, obviamente, por ejemplo, la terminación unilateral del contrato, eso ya no tiene que ver con temas contractuales como tal, sino con que, por ejemplo, me terminen unilateralmente el contrato y que yo le solicite a la administración pública que deje sin efecto esa terminación unilateral porque no hay las causales de terminación unilateral y que la administración pública nunca me conteste. Evidentemente, eso rebasa el ámbito de la contratación pública y por lo tanto, ahí sí debería caber silencio administrativo. Entonces, por eso hay que separar estos tiempos entre lo que hace parte como tal del proceso contractual y lo que tiene que ver con actuaciones de prerrogativas públicas de la administración pública. Pero también le quería indicar otra cosa y es, déjenme abrir las otras diapositivas. Deme un segundo. Creo que no está en esa. Ay, un segundo. Ya había encontrado la otra diapositiva que quería indicarle. Y déjeme ver dónde metí. Ay, perdón. Déjeme un segundo, no era esta. Era la de, pues ya tengo que volver a abrirla. Esta, ya. Hay un oficio de la Procuraduría General del Estado, que es el 13521, que si no me equivoco es del 2021, en el que va a decir que aunque no opere el silencio administrativo en contratación pública, sí hay lugar a un silencio contractual que se entiende como aceptación cuando en el contrato se ha previsto un término para emitir pronunciamientos. Y esto es súper importante, porque, a ver, lo que debería quedar claro es que la Procuraduría General del Estado, que como saben, sus pronunciamientos tienen carácter vinculante y hacen parte, digamos, del bloque de constitucionalidad que tenemos en Ecuador, va a decir, entendemos y partimos de la idea de que las relaciones contractuales hay un trato que bilateral y de igualdad de condiciones que no debería permitir que se genere esta ejecución del silencio administrativo. Pero si es que como parte del contrato yo emito por ejemplo, cuando la una parte no esté de acuerdo con lo hecho por la otra parte, tendrán 10 días para pronunciarse sobre la inconformidad de X, Y o Z cosa. Lo que te está diciendo la Procuraduría es que el hecho de que se fijen términos determinados en el contrato y que esos términos, por ejemplo, para responder un reclamo dentro del contrato no se contesten, ahí sí cabe el silencio administrativo. Entonces creo que es importante también que tome en cuenta estas aclaraciones que ha ido haciendo la Procuraduría. Eso le diría a Luis, gracias. Muchas gracias también. De nada, no sé si alguien más tiene preguntas. Sí, buenas noches. Está levantando la mano de Eduardo Vargas. Tiene el uso de la palabra. Buenas noches. Antes que nada, saludos desde Panamá, ¿no? De verdad un placer compartir con ustedes. Muy buena disertación, doctora. Más que nada, un comentario, ¿no? Para contrastar un poco con nuestra realidad procesal acá en Panamá en materia de los contenciosos. Yo comentaba en el chat que un concepto muy particular, personal, es de que el silencio administrativo pues, es violatorio del derecho de petición, que es una garantía constitucional tanto en Ecuador como en Panamá, porque la autoridad debe responder dentro de un plazo establecido. En nuestro país, ese silencio administrativo no tiene ninguna consecuencia para la autoridad. Por norma general se aplica el silencio negativo, pero existen, al igual que en Ecuador, leyes especiales que regulan el silencio positivo en determinadas situaciones y condiciones. Sin embargo, no hay para el funcionario ningún costo, ninguna sanción por definitivamente violar esa garantía de no responder en el plazo que le establece la ley. Incluso dentro de nuestro derecho nacional, más que nada se utiliza el silencio administrativo como un medio de agotamiento de la vía gubernativa, es decir, para acceder a lo contencioso administrativo. Y me llama mucho la atención lo que plantea la doctora en sentido de que ustedes contemplan un proceso de ejecución del silencio administrativo. Acá nosotros básicamente es acreditar el silencio administrativo para poder acudir a la vía contenciosa a reclamar el fondo de la pretensión en un recurso, en una acción contenciosa de plena jurisdicción, ¿no? Entonces era más que todo ese comentario de cómo está ese contraste dentro de nuestra legislación acá en Panamá
versus usted. Me parece muy importante lo que ustedes han contemplado dentro de su contencioso administrativo, el tema de la ejecución del silencio en sí, incluso de la ejecución ya del silencio positivo, ya no en dirimir el fondo, sino en ejecutar lo que dice la norma ante la ausencia de pronunciamiento de la autoridad competente administrativa. Saludos y un placer nuevamente no escuchar. Gracias, Eduardo. Yo solo le diría, porque me parece súper interesante lo que usted dice, es que finalmente en este país nos dimos cuenta que no todo puede hacerse a través de silencio administrativo, y les doy un caso súper rapidito, perdón que yo siempre me emociono explicando cosas, es que, a ver, verán, este caso es interesante porque una comunidad, digamos, de campesinos le contaminaron su río, su zona, su pueblito, y ellos le pidieron a Petroecuador, que es Petroecuador en Ecuador es una empresa pública petrolera, que le repare los daños causados. Le pidieron a Petroecuador y Petroecuador nunca les contestó, y entonces ellos iniciaron un proceso de ejecución de silencio administrativo, y este caso, para no hacerles largo, llegó hasta la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional va a decir: no pueden pretender que mediante silencio administrativo se les declare un derecho que ustedes todavía no tienen, porque el derecho a reparación no existe, porque para que exista reparación, primero ustedes tenían que, primero tenía que en un juicio de conocimiento determinarse quién mismo había contaminado, a cuánto asumía la contaminación, cuál era la forma de reparar, ¿cómo sabíamos si fue Petro o si fue una petrolera privada o quién mismo fue el que contaminó? Entonces, en ese caso, la Corte Constitucional aclaró que jamás el tema de reparaciones en materia ambiental específicamente puede pretenderse obtener a través de silencio administrativo, y que eso necesariamente requiere un juicio de conocimiento y el juicio respectivo para daños ambientales. Entonces, es importante, obviamente, no creer que a través de silencio administrativo yo le puedo pedir cualquier cosa a la administración y que por el solo hecho de no contestarme yo ya tengo derecho a ser reparado. Entonces, gracias por su aclaración, Eduardo, súper interesante. Roosevelt. Muchas gracias, doctora. Interesante su exposición. Me llamó la atención de lo que señaló usted, esto del silencio contractual. A la luz del pronunciamiento de la Procuraduría, parecería que donde hay un plazo y no se incumple ese plazo, pues habría un silencio contractual y por lo tanto, pues estaría habilitada la acción del silencio administrativo. Entiendo que así sería. Entonces, normalmente en los contratos se pone, por ejemplo, en 30 días se pagará el anticipo. O presentada la planilla y aprobada por la fiscalización, en 15 días se pagará la planilla. O terminada la obra y hecha la recepción definitiva, en 30 días se pagará la liquidación final. Entonces, bajo la lógica planteada, yo le puedo decir a la administración: yo ya tengo mi planilla, tengo el contrato, no me han dado el anticipo, lo solicito, y la administración opta por no contestarme. Desde su punto de vista, ¿estaría habilitado para plantear un acto de ejecución vía silencio administrativo del Tribunal Contencioso Administrativo y no un largo proceso ordinario de restitución de derechos contractuales del contratista, en este caso afectado por el incumplimiento contractual? Sí, Roosevelt, yo creo que lo que plantea es súper interesante, porque yo creo que al final del día todo va a depender de cómo se va a interpretar el término pronunciamiento. Es decir, el término emitir un pronunciamiento, que es lo que te está diciendo, implica, por ejemplo, que yo le pueda solicitar cualquier cosa como parte de las cláusulas contractuales, o que tiene que ver solamente, por ejemplo, con pedidos de información, más no con pagos, o los pagos están excluidos, o los pagos también pueden ser parte de este pronunciamiento que yo le digo: págueme tal cosa, y no me responde, o el pronunciamiento debe entenderse de manera restrictiva. Y la verdad es que yo no le puedo dar una respuesta a eso, porque yo, digamos, primero no he visto como un caso en concreto en el que ya se ponga en práctica esto, que debería en principio ya empezarse a aplicar, pero yo creo que todo va a depender de cómo el contencioso administrativo interprete qué entender por pronunciamiento. Si el pronunciamiento va a tener que ver, por ejemplo, siguiendo la línea del Código Orgánico Administrativo, con pedidos, con quejas o con reclamos, y dentro de los pedidos va a caber pedidos de pago, o los pedidos tienen que entenderse desde otra lógica no económica, por ejemplo, o con temas no pecuniarios. O sea, esas cosas supongo que habrá que irlas aclarando en el camino. Me parece que lo que usted dice no es ilógico, y que si yo finalmente veo que es tan, o sea, que está tan general y tan abstracta esta regla, yo puedo hacer eso, pero siempre existe la posibilidad de que el contencioso diga: no, usted está malentendiendo el término pronunciamiento
pronunciamiento, y pronunciamiento es solo para temas no económicos, para pedidos legales, y por ejemplo que hago una interpretación de esto excede por mucho lo que se regla por silencio administrativo, porque los pagos tienen que ver necesariamente con, no sé, con temas que tengan que ser fijados en juicios ordinarios o de conocimiento. Entonces, obviamente creo que es muy complejo, pero sí, creo que hay mucho por discutir sobre eso. Eso le diría a Roosevelt. Olivia. Muchas gracias. De nada. Buenas noches. Tengo una consulta, si cabe silencio administrativo frente a una solicitud de un servidor para que sea incorporado, bueno, para la compra de renuncias con indemnización, tomando en cuenta que no es una obligación de las instituciones públicas, sino que resulta facultativo elaborar un plan para desvinculación por compra de renuncias con indemnización. Ante la falta de contestación en el tiempo determinado, ¿cabe el silencio administrativo? Ajá, yo respecto a eso le diría a Olivia que, bueno, como usted mismo ya lo explicaba, y es la compra de renuncias y la aceptación depende de un trabajo coordinado entre muchas administraciones públicas, porque yo puedo, para que yo pueda emitir el informe, eso no depende solo de mí, yo necesito una certificación presupuestaria de finanzas. ¿Qué pasa si es finanzas quien no me quiere dar la certificación o no me responde? ¿Acaso eso hace que yo, por ejemplo, sin importar el Ministerio de Educación, yo sea el responsable de eso? Y ahí lo que va a pasar es que evidentemente esto depende de un tercero, y lo que habría que entrar a cuestionar es: ¿se puede pedir silencio administrativo cuando hay una omisión conjunta o, por ejemplo, la omisión de un tercero? Y ahí lo que usted tendrá que cuestionarse sobre todo es a ¿quién es al que yo le debo exigir la ejecución del silencio administrativo? Tal vez no sea el Ministerio de Educación, en el ejemplo que le estoy pidiendo, sino al Ministerio de Finanzas. Y entonces habrá que entrar a ver cuáles son los requisitos para que Finanzas emita una certificación presupuestaria. Depende de, por ejemplo, digamos, las reglas de que haya el fondo del presupuesto general del Estado y que no haya. Y entonces tal vez no se pueda poder ejecutar el silencio administrativo. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces no depende solo de la regla, de la normativa que deba cumplir la institución A, sino también de la normativa que deba cumplir la institución B, y tal vez esa normativa es mucho más amplia y mucho más permisiva para la institución, y realmente no existe la obligación de que tenga que llegar a emitirse el acto administrativo. Entonces creo que son casos súper interesantes, mucho más complejos evidentemente, pero que nos llevan a cuestionarnos hasta dónde puede llegar el silencio administrativo. Me parece, hasta donde he entendido este tema de las renuncias, es que necesitan como certificaciones presupuestarias que a veces el Ejecutivo no tiene, y ahí habría que, y por eso es que a veces estos temas se tratan, por ejemplo, por acciones por incumplimiento, ya a través por vías constitucionales, y tal vez entonces deberían cuestionarse si la vía adecuada es el silencio administrativo, o si tal vez hay otra vía más adecuada que no sea lo contencioso administrativo, sino lo constitucional. Eso le diría en principio a Olivia. Muchas gracias. Ok, de nada. No sé si es que alguien más quiere. Jaime, cuéntenos. Hola, doctora, muy buenas noches. Estuve escuchando atentamente su intervención. La felicito. Pido disculpas no poder activar mi cámara. Estoy con un problema con mi celular. Sin embargo, quisiera consultarle un tema en particular. A ver, dos temas. Uno de ellos está... trajo usted a colación un caso de una funcionaria del Consejo de la Judicatura que solicitó el tema de que se le paguen haberes porque estaba trabajando en un área que demandaba otro tipo de sueldo, un sueldo mayor, y obviamente pues tuvo que activar el contencioso administrativo. Y usted puso el ejemplo de que la sentencia salía favorable para ella. En los casos en que sea contrario, que la sentencia salga negativo para en este caso para el administrado, precisamente con un caso similar al suyo, entonces quiere decir que ahí ya está prácticamente cumplido el proceso administrativo de silencio y no cabería el recurso de casación. Y el segundo tema. Sí, sí, para poder culminar y no interrumpir. Sí, claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los casos en que tengo uno en el que se ha solicitado a una persona X que tiene impedimento para trabajar en el sector público debido precisamente a un tema, una resolución administrativa que estuvo vinculada al tema de las liquidaciones? Pues, Banco Nacional de Fomento entró en liquidación y obviamente pues procedió a dar de baja a ciertos funcionarios o servidores.
Y esto implicó obviamente que el pago de indemnizaciones, pero con la cláusula de que en el Ministerio de Relaciones Laborales estas personas iban a tener la prohibición de ejercer un cargo, o sea, nombramiento o poder trabajar para el sector público, ¿no? Entonces se solicitó una información y no nos entregaron la información. ¿Podemos activar de alguna manera algún mecanismo por parte o aducir silencio administrativo en razón de que se solicitó que se indique las causales por las cuales existía esa prohibición por parte de esa prácticamente coartada al derecho incluso constitucional? Gracias. Ok, gracias, Jaime. A ver, respecto a lo primero que es, si a mí el Consejo de la Judicatura, cualquier institución, me niega este pago de haberes, evidentemente el silencio administrativo no se configura porque estoy obteniendo una respuesta de la administración pública que hace que no se configure el silencio administrativo. Por eso siempre el silencio administrativo se basa en el beneficio que recibe el administrado. Entonces, realmente si me niegan el pago de sueldo, ¿qué es lo que yo debería hacer? Activar las vías correspondientes en lo administrativo sería el recurso de apelación para que se deje sin efecto esa decisión de la administración de no pagarme, o en el contencioso la acción de plena jurisdicción. Entonces esas serían las vías adecuadas porque yo ya obtuve una respuesta negativa de la administración pública. Y lo otro, lo de si yo quiero saber informaciones de las razones por las que a mí me declaran o contratista incumplido o persona que no puede trabajar en X, Y o Z cosa, eso en realidad la vía adecuada para obtener información, yo creo que debería ser primero un pedido formal a la administración pública, pero siempre la acción más adecuada en estos casos termina siendo la acción constitucional de acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque el silencio administrativo sirve para que, a ver, les voy a decir por qué creo que debería ser la acción de acceso a la información pública, porque yo le podría haber pedido algo a la administración pública, yo le podría haber dicho, dígame las razones, y la administración nunca me contestó, yo inicio un proceso de ejecución ante el contencioso administrativo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo ya les decía esto en la charla, y yo voy a tener que esperar al menos 2 años para que me llamen a la audiencia, y en el mejor de los casos, 1 año, ¿ya? Y esto va a implicar que para que yo, en el mejor de los casos, del contencioso diga, ejecútese este pedido, habrán pasado 1 o 2 años para que yo obtenga esa información, cuando obviamente hay una acción que es mucho más célere, que es la acción de acceso a la información pública, en la que de manera inmediata van a tener que darme esa información a través de la garantía jurisdiccional de la acción de acceso a la información pública. Entonces, no les digo que no sea posible, pero me parece que procedimentalmente no es adecuado cuando hay una acción que me permitiría obtener información en 15 días, en 1 mes, y no esperarlo el año, los 2 años que me va a tomar si lo hago por silencio administrativo. Entonces, por cuestión de estrategia procesal, yo definitivamente activaría acceso a la información pública. Eso le diría yo. Eso, Fernando, no sé si tal vez algo más. Bien, no, muchísimas gracias, estimada doctora, por habernos acompañado el día de hoy con tan magnífica ponencia. Realmente estos espacios académicos nos enseñan bastante para poder ejercer la profesión de una manera correcta y no cometer algunos errores. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos contar con su participación para futuros eventos. Le cedo el uso de la palabra para que pueda despedirse de la audiencia. Sí, bueno, muchísimas gracias, Fernando. En verdad les agradezco muchísimo. Sé que es sumamente tarde. Yo sé lo cansado que es a veces hablar estos temas tan técnicos a estas horas de la noche, sobre todo para los que somos madrugadores. Entonces, no, les agradezco. Quiero ratificarles que este es un tema súper amplio de abordar, que en realidad yo les he traído como unos aspectos los más importantes, pero que de por mucho creo que queda mucho todavía por debatir, por analizar. Así que cualquier cosa, obviamente estamos a las órdenes, y les invito a seguir investigando sobre estos temas, porque en Ecuador lastimosamente no se escribe mucho, se escribe muy poco sobre este tema, pero a nivel internacional hay mucha doctrina, y siempre les invito a que revisen la doctrina internacional, pero también a que piensen la posibilidad de siempre proponer cosas, que siempre hay muchas cosas que se pueden mejorar en el Código Orgánico Administrativo, obviamente también en el COGEP. Entonces creo que es una discusión que seguirá sobre el silencio administrativo. Eso, sí que muchísimas gracias a todos y espero verles pronto. Bien, muchas gracias, doctora. Un favor que le queremos solicitar también es que nos haga llegar sus diapositivas para nosotros poderles compartir a nuestros cursantes. Sí, muchísimas gracias, doctora. Bien, muchas gracias, estimados cursantes. Un momentito nomás, permítanme compartir mi pantalla
Como les había comenzado al inicio de esta jornada académica, hacerles una invitación una vez más a que revisen nuestra página de Juristas de Ecuador. Como les había indicado, la página de Juristas de Ecuador tiene como objetivo poner a la ciudadanía abogados que estén especializados en razón de materia, ciudad y provincia. Por ejemplo, vamos a ingresar otra vez aquí en especialidades. Aquí podemos encontrar derecho administrativo, derecho ambiental, arbitraje, mediación, contratación pública, derecho laboral. Por ejemplo, damos clic en nuestra pestaña de derecho laboral y tenemos los especialistas en derecho laboral en Puyo, Quito, Guayaquil, Quito, Orellana, Cuenca. Por ejemplo, en el perfil de la doctora Paola Moscoso, quien está suscrita a nuestra página ya, podemos encontrar, como les mencionaba, su síntesis curricular, oficina, teléfonos, email. Cabe recalcar, estimados cursantes que nos siguen, que nosotros como Juristas de Ecuador no cobramos ningún valor adicional ni ninguna comisión. El contacto que ustedes tengan con los clientes que visiten nuestra página será directamente entre ustedes y el cliente. Juristas de Ecuador no cobra la comisión, sino solamente la suscripción anual. Como lo había indicado también al inicio, nosotros podemos encontrar herramientas de gran utilidad aquí en la página, como modelos, jurisprudencia, doctrina. También tenemos modelos que a veces son de mucha utilidad. Tenemos modelos en derecho civil, modelos de derecho procesal constitucional. Por ejemplo, tenemos un modelo de acción de inconstitucionalidad con actos administrativos con efectos generales. Damos clic en eso y se nos desplegará el modelo. Muy agradecidos con el doctor Damián Armijos Álvarez, quien nos había proporcionado este modelo para colgarlo acá en nuestra página. Bien, con todo esto, les invito a que se suman a la suscripción de la página de Juristas de Ecuador, revísenlas, ingresen a cualquier navegador que sea de su preferencia, tipamos www.juristasdeecuador.com y nos sale la página de Juristas de Ecuador. Bien, muchísimas gracias, estimados cursantes. Nos veremos el día de mañana en una nueva jornada académica. El día de mañana estará con nosotros la doctora Lisbeth Padilla y el doctor Eduardo Yudgar. Les hago una invitación para que estemos el día de mañana conectados a la misma hora. Muchísimas gracias, que tengan un reparador descanso.